presidente Enrique Peña Nieto toma posesión el 1 de diciembre del año 2012, ¿verdad? Trae detrás de sí toda esta campaña de estigmatización hacia el magisterio y hacia la opinión pública, de tal manera que una de sus primeras iniciativas, si no la primera, es la de decir: vamos a solucionar los problemas de la educación de nuestro país a través de una reforma. Porque nos ha dicho este mensaje: los grandes problemas mexicanos tienen que ver con la educación. Si hay delincuencia, si hay atraso económico, si hay inseguridad, todo ello es culpa de que no tenemos suficiente educación. Y luego añaden: el responsable o los responsables directos de esta situación son los maestros, que son los encargados de la educación. Se trata de un silogismo, ¿verdad? Que si lo trasladamos, por ejemplo, a las carreteras de México, nos llevaría a concluir que los culpables de que estén llenas de baches son los ingenieros civiles, ¿verdad? O los culpables de que tengamos tantos problemas sanitarios, ¿verdad? Y los problemas de insalubridad son los doctores y las enfermeras. Esta es la lógica de este argumento. Pero eso esa es la lógica y la argumentación que está detrás de esta reforma. Una reforma pactada en el marco de lo que fue el Pacto por México. Ustedes recordarán este acuerdo entre los tres principales partidos. Después se sumaría el Partido Verde como apéndice del PRI a avalar estas reformas, ¿no? Según esto, amarradas para empujar el país, para lanzarlo hacia adelante. Nos han dicho que estamos frente a una reforma educativa de Enrique Peña Nieto y que esa es la madre de todas las reformas, es la reforma más importante, ¿no? Han venido repitiendo una y otra vez a lo largo de 3 años. Bueno, habría que decir primero que no es una reforma, segundo que no es educativa y tercero que no es de Peña Nieto. Me explico. Cuando hablamos de una reforma legal, estamos hablando, en el sentido positivo de la palabra, de una nueva norma que amplía el marco de los derechos existentes, no que los reduce. Una reforma implica, en su sentido más positivo de la palabra, ¿verdad?, la ampliación del espacio de lo público, no abrirle la puerta a los intereses privados. En sentido estricto, ante lo que estamos es ante una contrarreforma. Hay un paso atrás en la legislación, tanto en el terreno estrictamente educativo como en el laboral y administrativo. Lo voy a tratar de explicar más adelante, lo dejo ahí. Segundo, no es educativo, porque educativo no tiene nada ni va a tener nada. Es en el sentido estricto una reforma administrativo-laboral. Los grandes problemas educativos de este país no son abordados en esta reforma. No lo son porque estos problemas, los enumero muy rápidamente, tienen que ver primero con el analfabetismo. Estamos hablando de que entre 6 y 8 millones, las cifras pueden variar, entre 6 y 8 millones de adultos mayores de 15 años no saben leer y escribir en este país. Cuando países como Bolivia, como Venezuela, como Cuba, con muchos menores recursos, están declarados por la UNESCO territorios libres de analfabetismo. Segundo, rezago educativo. Por rezago educativo entendemos que las personas mayores de 15 años que debieron haber terminado la secundaria como ciclo de la educación obligatoria, ahora ya es mayor, pero nos referimos solamente a la educación secundaria, no la han terminado. Y el rezago en nuestro país es del 40%, es decir, 4 de cada 10 mexicanos no han terminado con una educación que formalmente es obligatoria. Y tercer gran problema, el problema de la inequidad educativa. La gran mayoría de los recursos destinados a la educación pública se concentran en las áreas y en los sectores que más recursos tienen. Es decir, a las zonas más pobres y desamparadas de nuestro territorio nacional es a donde menos recursos llegan para la educación.
Es así como, por ejemplo, 2/5 partes de las escuelas de este país son escuelas que en un solo salón de clases, un solo maestro enseña de manera simultánea a 3 grupos o a 2 grupos. Y simultáneamente estas son escuelas con piso de tierra, con techo de lámina, sin energía eléctrica, sin agua, sin servicios, por supuesto sin interconectividad, ¿no? Eso de que todo México es territorio Telcel, pues que se lo crea el señor Carlos Lima, ¿no? Entonces hay un problema de inequidad educativa evidente. ¿Qué nos dice esta reforma educativa sobre estos 3 grandes problemas que acabo de señalar? No dice una sola palabra. ¿Qué dice esta reforma educativa de currícula, contenidos escolares, de gran proyecto educativo nacional? No dice una sola palabra. Lo que dice es que hay que establecer un servicio profesional docente, y lo que dice es que hay que crear un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que ya existía con un apellido final, era en lugar de la educación era evaluativa, ¿no? Que es elevado ahora, se supone, a rango constitucional, y que es el responsable de las evaluaciones. Pero del proyecto de educación no nos dice nada. Y tercero, decía yo, no es Enrique Peña Nieto, porque en sentido estricto esto es una reforma establecida, ustedes lo pueden comparar muy claramente, a partir de las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Presidida por el señor José Ángel Gurría, personaje de nefasta trayectoria en nuestro país, ¿no? Conocido como el ángel de la dependencia, ¿no? Fue secretario de Hacienda, director de Nafinsa, se jubiló a los 40 y tantos años con su salario completo, y él anunciaba cuando estaba con el gobierno del presidente Cedillo que había que prepararse para gobernar 18 años. Bueno, él lo ha seguido haciendo, pero desde el SENA, ¿no? Es donde están las oficinas de la OCDE. Pero también se trata de una reforma impulsada y promovida activamente por estos organismos empresariales como Mexicanos Primero. Ustedes vean su agenda y vean las conclusiones. Hace apenas el viernes pasado hubo una reunión del Consejo Coordinador Empresarial con Enrique Peña Nieto, y ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo García Candiani, y el vicepresidente de Mexicanos Primero, señaló que estaban muy contentos porque muchas de sus demandas habían sido incorporadas a la reforma educativa. Ellos mismos, ahora sí, como dicen los abogados, para todo lo que robe sus palabras, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Ellos mismos están confesando los intereses a los que están haciendo. Bueno, ¿cuál es el objetivo central de esta educativa, además de resolver todos los grandes problemas del país? Específicamente, ellos han señalado 2 grandes objetivos. 1, recuperar la rectoría del Estado. 2, promover lo que llaman la calidad de la educación. Cuando ellos se refieren a que el Estado controle nuevamente la rectoría de la educación, se refieren básicamente a un diagnóstico que establece que era el sindicato en manos del Bester Gordillo, ¿verdad? La mamá de Chucky, dice por ahí que Chucky mandó un telegrama diciendo que no, que esa señora no era su mamá, pero bueno, el Bester Gordillo tenía el control del sindicato, ¿no? Y después, conforme el conflicto con los maestros disidentes fue escalando, ¿no? Dicen que el control de la educación se iba a recuperar quitándole a los maestros de Oaxaca el control que tenían sobre el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, el IEPO, cosa que nunca tuvieron, El director del IEPO que está ahora es el mismo que estaba antes, y los funcionarios que estaban ahora son los mismos que estaban antes, exactamente los mismos personajes que vienen de los ministerios públicos. O sea, no son gente ligada al mundo de la educación, sino al mundo de la policía. Pero bueno, luego podemos hablar de eso si hay tiempo. Entonces ellos dijeron, vamos a recuperar la rectoría del Estado. Meten a la cárcel del Bester Gordillo,
organizan toda esta faramaya en el Yepo oaxaqueño, pero ustedes váyanse a la estructura de las secretarías de educación de los estados, y 23 de esas secretarías siguen en manos de funcionarios que vienen de las filas del sindicato magisterial, que antes estaban ligados al Bester Gordillo, pero que ahora ya no están ligados al Bester Gordillo. Desde Chiapas, donde está Ricardo Aguilar Gordillo, hasta Baja California, en fin, les puedo hacer un mapa. 23 siguen estando controlados. Ese objetivo, por lo pronto, entonces ha quedado un poquito en entredicho, aunque lo sigan haciendo. El segundo gran objetivo, decían, era proporcionarle calidad a la educación en México. Oh, esa palabra maravillosa, calidad. Es una palabra fetiche. ¿Quién va a estar en contra de la calidad? Es como quién va a estar en contra de la salud, o quién va a estar en contra del bien, ¿no? Pero ¿qué significa calidad educativa? Híjole, ahí entramos a un verdadero problema, por una razón de fondo. El concepto de calidad no viene del mundo de la educación. Diríamos que es intrínseco a la idea de educar, pero no viene de ese mundo. Como tantas otras palabras y términos, son conceptos que se han introducido provenientes del mundo de las empresas, y que a la hora de tratar de aplicarlos al mundo educativo, ¿no? Pues crean grandes problemas. Por ejemplo, el concepto de calidad se introdujo por la puerta de atrás en la reforma educativa, digo porque no estaba originalmente definido y quedó añadido al artículo 3º constitucional, y luego quedó también a su vez incorporado a las legislaciones secundarias. ¿Pero qué se entiende por calidad? Híjole, la maestra Silvia Esmelquez, una mujer muy preparada, ¿no?, que hoy está al frente del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, fue el otro día a la comisión permanente de la Cámara para rendir su informe de sus trabajos. Y ahí el senador Bartlett le preguntó, bueno, oiga, ¿qué es eso de calidad educativa? Eso no se entiende. Y entonces Silvia Esmelquez le dijo el 23 de junio, es sumamente difícil definirla, es un concepto relativo. Dice, siempre se habla de calidad en comparación con alguien más o en comparación con uno mismo y su pasado, y porque es un concepto dinámico. O sea, esa es la señora que está al frente del organismo encargado de evaluar qué es la calidad de la educación. Y luego dice, lo hemos asumido como sinónimo de derecho a la educación. Ay, jole, ¿cómo? ¿Es un derecho? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Y ya para consagrarla en el premio al mérito Mario Moreno Cantinflas, dijo, la calidad de la educación es el derecho a una educación de calidad. Me rindo. Entonces entró a su apoyo, ¿no?, la doctora Margarita Zorrilla, también una eminencia educativa, y dice, miren, bueno, no hay consenso, dice, porque hay distintas corrientes de pedagogía que la definen de diferentes maneras. Pero no se lo avisaron a los diputados y a los senadores, ¿no? Y entonces ustedes vean lo que está definido en nuestra Carta Magna, en el artículo 3º. Ahí, y quien me logre explicar lo que quiere decir, por favor, le vamos a poner 2 puntos más al final de la hora del examen, ¿no? Dicen, artículo 3º, la educación será de calidad con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. ¿Alguien entiende ese galimatías? ¿No? ¿En base de qué mejoramiento? Constante. Si no es constante, entonces no hay calidad, ¿no? En el máximo logro académico, medido como, o sea, vas a medir la calidad a partir de los resultados que tengan los estudiantes en un examen. ¿Quién define? Eso es lo que está en el artículo 3º constitucional definido. Pero bueno, para tratar de salir del paso, entonces los legisladores dieron otras definiciones de calidad en las leyes secundarias, todas contradictorias entre sí.
Ojo, por ejemplo, en la Ley General de Educación, en el artículo 18, perdón, en el 8, define calidad como la congruencia entre objetivos, resultados y procesos del sistema educativo. Esa es la calidad, que sea congruente. Entonces, si no hay congruencia, ¿cómo van a medir la congruencia? Y la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación la define como una cualidad que integra dimensiones de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, impacto y suficiencia. Y la Ley General del Servicio Profesional del Docente se encarga de mencionarla en 10 ocasiones, pero nunca la define. Es decir, que el gran objetivo de la calidad educativa, tal y como está establecido en las leyes, ¿no?, tiene una redacción contradictoria, ambigua, farragosa, que hace imposible caminar. Y insisto, lo hace imposible por una razón muy sencilla: es un concepto ajeno al mundo de la educación. Y como decía la doctora Zorrilla, hay todo un debate alrededor de eso, pero los empresarios la metieron, el PAN feliz de la vida la metió, y los senadores y los diputados levantaron. Bueno, ¿cómo le van a hacer, según esto, para alcanzar esa calidad educativa? Ellos dicen: vamos a crear un nuevo sistema, un nuevo servicio profesional docente. Es decir, todo el peso de mejorar la educación debe recaer sobre los maestros, ¿no? ¿Y cuál es el corazón de este servicio profesional docente? El corazón es evaluar a los maestros, como dicen los empresarios, con consecuencias. Es decir, si evalúas a los maestros, entonces toda la educación, dice, va a mejorar. La pregunta aquí es: ¿puedes evaluar igual a los desiguales? Hemos hablado de esta situación diferencial en el acceso a los servicios educativos en todo el país. No es lo mismo ser maestro en una comunidad de la montaña de Guerrero que es bilingüe y que no tiene servicios, a ser maestro en una escuela primaria de la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, que tiene la escuela a la salida del metro, ¿verdad? Y que tiene todos los servicios. Bueno, tal y como funcionan las cosas, se evalúan a los niños hoy de la misma manera a todos, y el mecanismo echado a andar para evaluar a los maestros, ¿no?, tal y como está definido, es exactamente igual para todos. O sea, el corazón del proceso de evaluación, en sentido estricto, no es una evaluación, sino una simple medición, es un examen estandarizado de opción múltiple. Son esos famosos exámenes donde se llenan bolitas, ¿no? Exámenes que tienen sesgos urbanos y clasemedieros, como se han venido documentando una y otra vez a lo largo de esto. Y exámenes que además acaban deformando el sentido de la educación. Ahora ya quitaron, según esto, el examen de enlace, ¿no?, que servía para evaluar a los alumnos y por consecuencia también a los maestros, pero ese examen se convirtió en la regla para saber si íbamos bien o no íbamos bien. Y entonces, ¿qué sucedía? Sucedió que los maestros, en lugar de enseñarle a sus alumnos lo que necesitaban, los enseñaban a responder el examen, simple y sencillamente. Y cuando de repente, ¿no?, había un alumno que no era muy bueno y que entonces iba a bajar el promedio de la clase, le decían: oye, mejor no vengas mañana, no hay problema, ¿no? Aquí, ¿no? O maestros, ¿verdad?, que le dictaban, leían el examen en clase, ¿verdad? Entonces le decían la pregunta y entonces decían: ah, tal, ve tal, sí. Entonces ya sabían los alumnos que era la bolita que había que ver, ¿no? Y alrededor esta lógica es la lógica que hoy se ha introducido en el mecanismo de evaluación de los maestros, ¿no?, en la famosa evaluación del desempeño. Y entonces ustedes tienen hoy, que va a comenzar a echarse a andar, se supone que ahora en noviembre, porque ya la aplazaron 4 veces, no han podido echarlo a andar,
el proceso de evaluación al desempeño en 150,000 maestros, y ustedes ven cómo ha proliferado una industria de gentes que se dedican a preparar a los maestros para su examen al desempeño, similar a la que hay para preparar a los muchachos para que entren a la universidad, ¿no? O sea, estamos en el mundo de la simulación otra vez, y tenemos entonces una espada de Damocles moderna sobre la cabeza de los maestros. Por eso es por la que existe un gran descontento en todo el país, no solo de los maestros disidentes, en contra de esta evaluación punitiva. Primero, porque como dijimos, no resuelve los problemas de fondo de la educación. Segundo, porque una reforma educativa debiera hacerle al revés, ¿no? O sea, lo primero que habría que hacerle es definir qué tipo de país queremos, para de ahí pasar a establecer qué tipo de educación necesitamos, y sobre eso entonces establecer qué maestro hace falta y evaluar al maestro que hace falta. Pero aquí no, aquí como nos comentaba Arturo Alcalde hace un momento, ponemos la carreta delante de los bueyes, ¿no? Y lo primero que hacemos es decir que hay que evaluar, ¿no? Y luego dejamos para quién sabe cuándo definir qué tipo de educación necesitamos. Esta es la forma en la que ha venido esta reforma y ha provocado una enorme inseguridad. Durante muchos años ha habido un pacto entre el Estado y el magisterio, y el corazón de ese pacto consistía en que los maestros, que eran servidores públicos, funcionarios de Estado, tenían garantizada su estabilidad en el empleo. Es una garantía básica para poder aguantar a los niños y disfrutarlos al mismo tiempo durante muchos años. Saber, ¿no?, que no estás amenazado en tu empleo permanentemente, que te van a echar por cualquier cosa. Bueno, el Estado rompió con ese pacto, ¿no? Y lo que está diciendo es, bueno, evaluación con consecuencias. Una y otra vez los maestros democráticos han insistido en que ellos no están en contra de la evaluación, de que ellos están a favor de una evaluación diferente. Si ustedes ven una pancarta recurrente en sus manifestaciones, dice: Peña, tú y yo, mismo día, misma hora, mismo lugar, mismo examen. El que repruebe se va. Ándale, qué bueno. Bueno, pero nos han dicho todo lo contrario. Una y otra vez nos repiten en la prensa, en la televisión, en la radio, que los maestros no se quieren evaluar, están en contra de evaluarse. No, lo que ellos dicen es: la evaluación tiene que ser, pero tiene que ser de otra manera. Primero, ¿una evaluación para qué es? ¿Para castigarte? ¿O una evaluación lo que busca es encontrar lo que está mal, lo que está bien, para resolver lo que está mal? Una evaluación diagnóstica. El punto de partida es que la evaluación tiene que ser diagnóstica, y que esa evaluación no puede prescindir del entorno en el que se enseña. No es lo mismo, como decíamos, enseñar en medio indígena a un medio urbano, en clases medias a clases más necesitadas. Entonces hay que evaluar de esa manera. Eso es lo que los maestros han señalado una y otra vez. Esta reforma, en esa lógica, además, es una reforma condenada al fracaso. Está condenada al fracaso por lo menos por dos razones elementales. La primera de ellas es que es una reforma que se pretende implementar al margen de quienes son los principales responsables de hacerlas realidad, que son los maestros. No fueron consultados para hacerla, no tienen su aval, y ahora se quiere echar a caminar en contra de ellos. Eso no es posible. Eso no es posible, ¿no? Es como querer echar a caminar un coche, ¿no? Sin tener el motor para hacerlo. El motor para esa reforma son los maestros. Esa es la primera razón por la que esa reforma está destinada al fracaso. La segunda, y es muy sencilla, es este gran proyecto de evaluación que tiene ni la Secretaría de Educación Pública ni el INE como tal tienen la infraestructura ni los recursos humanos para hacer posible la evaluación. No la tienen.
Por eso han tenido que posponer esta fase de la evaluación en 4 momentos diferentes, ¿no? Y la van a tener que seguir ampliando, ¿no? La plataforma informática no funciona. En esta guerra, ya con esto termino de proyectos, ¿verdad? Los maestros democráticos han presentado propuestas de educación alternativa que han elaborado desde su experiencia, no solamente son ideas de lo que hay que hacer, sino que son resultados prácticos. Las escuelas altamilanistas en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, en comunidades más pequeñas, en San Luis Potosí. Hay realmente una gran cantidad de experiencias de educación alternativa que lo que ha hecho la Secretaría de Educación Pública es tirarlas. Por el contrario, lo que han venido recibiendo es todo tipo de mentiras, calumnias. Termino con una sola historia de estas mentiras y calumnias. Hace aproximadamente un par de meses, ustedes habrán visto, porque salió en toda la televisión y buena parte de los programas de radio, se supone que había un proceso de evaluación en el estado de Chiapas, donde una mujer se presentó a hacer un examen, una mujer de nombre Nayeli Mijangos, ¿no? Y esta mujer de repente fue atacada por un grupo de salvajes maestros enmascarados que la pelonearon. Y ustedes pudieron ver las imágenes de Nayeli llorando, diciendo que había sido víctima de un atraco, porque ella sí quería presentar los exámenes. Bueno, la historia salió y se dio por buena. Rásquenle tantito, resulta que Nayeli Mijangos no es maestra, es periodista, y es periodista de Televisa. Ella no podía presentar ese examen. ¿Cómo entonces se montó toda esta historia? Eso es lo que nos estamos enfrentando, esta historia de mentiras, ¿no? Para impulsar una reforma que no es reforma, ni es educativa, y no es de Peña Nieto. Muchas gracias. Pero eso esa es la lógica y la argumentación que está detrás de esta reforma. Una reforma pactada en el marco de lo que fue el Pacto por México. Ustedes recordarán este acuerdo entre los 3 principales partidos. Después se sumaría el Partido Verde como apéndice del PRI a avalar estas reformas, ¿no? Según esto, amarradas para empujar el país, para lanzarlo hacia adelante. Nos han dicho que estamos frente a una reforma educativa de Enrique Peña Nieto, y que esa es delincuencia, si hay atraso económico, si hay inseguridad, todo ello es culpa de que no tenemos suficiente educación. Y luego añaden, el responsable o los responsables directos de esta situación son los maestros, que son los encargados de la educación. Se trata de un silogismo, ¿verdad? Que si lo trasladamos, por ejemplo, a las carreteras de México, nos llevaría a concluir que los culpables de que estén llenas de baches son los ingenieros civiles, ¿verdad? O los culpables de que tengamos tantos problemas sanitarios, ¿verdad? Y los problemas de insalubridad son los doctores y las enfermeras. Entonces la lógica es la madre de todas las reformas, es la reforma más importante, ¿no? Han venido repitiendo una y otra vez a lo largo de 3 años. Bueno, había que decir primero que no es una reforma, segundo que no es educativa, y tercero que no es de Peña Nieto. Me explico. Cuando hablamos de una reforma legal, estamos hablando, en el sentido positivo de la palabra, de una nueva norma que amplía el marco de los derechos existentes, no que los reduce. Una reforma implica, en su sentido, el presidente Enrique Peña Nieto toma posesión el 1 de diciembre del año 2012, ¿verdad? Trae detrás de sí toda esta
campaña de estigmatización hacia el magisterio y hacia la opinión pública. De tal manera que una de sus primeras iniciativas, si no la primera, es la de decir: vamos a solucionar los problemas de la educación de nuestro país a través de una reforma. Porque nos ha dicho este mensaje, los grandes problemas mexicanos tienen que ver con la educación. Si hay lo más positivo de la palabra, ¿verdad?, la ampliación del espacio de lo público, no abrirle la puerta a los intereses privados. En sentido estricto, ante lo que estamos es ante una contrarreforma. Hay un paso atrás en la legislación, tanto en el terreno estrictamente educativo como en el laboral y administrativo. Lo voy a tratar de explicar más adelante, lo dejo ahí. Segundo, no es educativo, porque el educativo no tiene nada ni va a tener nada. Es en el sentido estricto una reforma administrativo-laboral.